¿Cómo están? En este video vamos a hacer un segundo ejemplo de cómo encontrar una expresión para la enésima derivada de una función. En este caso vamos a considerar la función 1 más x sobre 1 menos x y vamos a intentar dar una fórmula general para cualquier derivada. Entonces, la idea es básicamente, vamos a empezar a derivar la función y vamos a ir mirando qué regla de formación, cuál es la regla de formación, la ley con la cual se están formando dichas derivadas para poder inferir cuál sería la fórmula general. Entonces vamos a arrancar calculando la primera derivada. Entonces recordamos que cuando nosotros tenemos un cociente de dos funciones, la manera como se deriva es, derivamos la de arriba, dejando la de abajo quieta, acá viene un menos, digamos un menos de fórmula, el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo y todo esto a su vez sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicarlo acá. Entonces, derivando, ¿qué vamos a obtener? Derivando, vamos a obtener que f' es igual a lo siguiente. Entonces la expresión me dice, derívelo de arriba. Acá hay dos términos, entonces digo, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Entonces va a quedar 1, todo esto multiplicado por el de abajo sin derivar. Como el de abajo tiene varios términos, entonces es necesario poner un paréntesis para indicar que la derivada del de arriba multiplica a todo lo de abajo. Luego viene allá, segundo de allá, el menos de fórmula. Y ahora colocamos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo. La derivada de 1 es 0 y la de x es menos 1. Entonces queda menos 1. Todo esto a su vez sobre el de abajo, todo elevado al cuadrado. Ahora simplificamos la expresión. Nos damos cuenta que el de abajo, pues el de abajo no lo vamos a tocar, que está elevado al cuadrado, no lo vamos a desarrollar, queda quieto. Pero el de arriba nos damos cuenta que puedo arreglar un poquito. Fíjense que este 1 multiplicando el paréntesis, pues va a dar el mismo paréntesis, 1 por 1, 1, 1 por x da x. Entonces, en este caso la derivada me va a quedar 1 menos x. Ahora fíjense también que este menos con este menos de acá con este menos de acá me va a dar más, entonces me va a quedar más 1 más x. Este menos 1 con este menos se transforma en este más. Todo sobre 1 menos x al cuadrado. Ahora podemos romper ese paréntesis. Como está antecedido por un signo más, lo puedo quitar y los signos no van a cambiar, entonces me queda 1 menos x más 1 más x. Y esto a su vez dividido 1 menos x al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Ahora fíjense que este menos x de acá, con este más x se cancela y 1 más 1 me da 2. Entonces la derivada en definitiva me va a quedar 2 sobre 1 menos x al cuadrado. Esta sería la primera derivada de esta función que nos dieron al principio. Entonces ya tenemos la primera derivada. Ahora, pero tenemos que seguir derivando. Vuelvo, repito, la idea es darse cuenta de cómo se están formando esas derivadas para poder dar una expresión general para la enésima. Entonces, en este caso, si yo trabajo con la función escrita de esta manera, me tocaría volver a aplicar el cociente. Pero entonces, por comodidad, voy a reexpresar esta función. Recordemos que una propiedad de la potenciación es que si yo tengo una potencia en el denominador y la subo al numerador, el exponente va a cambiar. Entonces, lo que está abajo, que se llama la base, queda igual y en lugar de 2 me queda menos 2. Voy a hacer esto, vuelvo, repito, para facilitar la derivada. Es un poco más cansón derivar un cociente que derivar una expresión de este estilo. Entonces, esta sería ya la fórmula de la derivada, pero la reescribo así, vuelvo, repito, para poder volver a derivar, hallar la segunda derivada. Entonces, ¿cuánto nos daría la segunda derivada? Entonces, si yo vuelvo a derivar, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar segunda derivada igual a lo siguiente. Miren que, visto de esta manera, esto es una constante por una función. Entonces, para derivarla, yo dejo la constante quieta y derivo la función. Pero para hacer esa derivada, nos damos cuenta que esta expresión se puede ver como una composición de dos funciones. Es decir, si yo tengo acá 1 menos x a la menos 2, entonces esto yo lo puedo ver como una función, como una composición de una función externa con una función interna.
En este caso, la función externa es la función, digamos, que a la cual se asemeja esta expresión. Esta expresión es como lo que esté acá, elevado a la menos 2. O sea, se asemeja a x a la menos 2. Por lo tanto, la externa vamos a decir que es algo elevado a la menos 2. O sea, como no hay x y no hay otra cosa elevada a la menos 2, pues decimos la externa es esa otra cosa elevada a dicho exponente. Y la interna es la función que no deja que esto sea x a la menos 2, que en este caso sería 1 menos x. Entonces, si yo voy a derivar esta expresión, lo que hago es derivar la externa. La derivada de x a la menos 2 es baje el menos 2, deje la x quieta y acá reste 1. Entonces quedaría menos 2x a la menos 3. Ahora, como acá no hay x y no hay otra cosa, vamos a decir que la derivada es baje el exponente, la derivada de esta cosa a la 2 es baje el exponente, déjelo de acá quieto, pero esto de acá es esto, 1 menos x, y réstele 1 a este exponente, menos 2 menos 1 da menos 3. Y ahora, ya esa sería la derivada de la externa, multiplique por la derivada interna, pero la derivada de 1 es 0 y la de menos x es menos 1. Total me va a quedar así. Es decir, la segunda derivada va a quedar de la siguiente forma. Fíjense que como esto es un solo término, solo en multiplicaciones podemos simplificar. Yo puedo decir, vea, este menos se da con este menos por menos da más. Este 2 por este 2 daría 4, por este 1 daría 4, pero no lo vamos a escribir así, no vamos a hacer las multiplicaciones, las vamos a dejar indicadas. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos darnos cuenta mejor cómo se están formando dichas derivadas. Entonces, en lugar de ser 2 por 2, 4, lo vamos a dejar indicado. Queda 2 a la 2 por 1 menos x a la menos 3. Esta expresión es la que voy a utilizar para hallar la tercera derivada, para volver a derivar. Pero vamos a arreglarlo un poquito ya para darle una mejor forma, que es básicamente volver este exponente negativo, pero ya es para decir cuál es la tercera derivada, la segunda derivada, perdón. La segunda derivada sería 2 a la 2 sobre, bajo esto para que el exponente se me vuelva positivo, entonces me quedaría 1 menos x a la 3. Esta de acá, sería la segunda derivada. Pero vuelvo y repito, esta de acá, que es la misma, solo que con este término en el numerador, es la que voy a utilizar para derivar. Voy a derivar esta, pero digamos que la versión final de la segunda derivada es esta. Ahora hallemos la tercera derivada. Si vuelvo a derivar la derivada, ¿qué va a pasar? Si yo voy a volver a derivar, vaya a la tercera derivada, recuerden que la tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Si voy a volver a derivar esto, como esto es una constante por una función, voy a dar quieta la constante y voy a derivar la función, solo que en este caso, para hacerlo, de nuevo lo voy a ver como una composición de dos. Esta función va a ser una externa compuesta con una función interna. La externa va a ser básicamente esto elevar a la menos 3. ¿Sí? Esta expresión se asemeja a x a la menos 3, solo que en lugar de x hay otra cosa. Entonces la externa, veámoslo de esa manera, es cosa a la menos 3. Es esa cosa elevada a la menos 3. Pero ¿quién es la cosa? La cosa es la que no lo deja ser x a la menos 3, que en este caso es 1 menos x. Esa función es la interna. Entonces, si yo voy a derivar esto, ¿qué hago? Yo digo, la derivada de x a la menos 3 sería, baje el menos 3, deje la x acá y réstele 1 a este exponente, que haría menos 4. Pero como acá no tenemos x y no tenemos otra cosa, la derivada de esa externa va a ser, baje el menos 3, multiplique por esta misma cosa, que en este caso es 1 menos x quietico, dejándolo adentro quieto, y réstele 1 al exponente, que da menos 4. Esa sería la derivada de la externa. Baje el menos 3, deje esto quieto, que es 1 menos x, y réstele 1 al exponente. Pero a su vez multiplique por la derivada interna. La interna es esta, la derivada de 1 es 0 y la de menos x es menos 1. Me daría esto. Y fíjense que de nuevo, esto es un solo término, solo hay multiplicaciones. Es decir, puedo simplificar la expresión, entonces este menos con este menos se va, y decir 1 por 2 a la 2 da 2 a la 2 y esto por 3. De nuevo no voy a hacer las multiplicaciones, no voy a decir 2 a la 2, 4 por 3, 12. ¿Por qué? Porque así perdería digamos como la estructura de cómo se están formando estas derivadas. Entonces la vamos a ver indicada. Decimos, mire, la tercera derivada es 2 a la 2 por 3
por 1 menos x a la menos 4. Entonces, esa sería la tercera derivada y la expresión escrita de esta manera es la que voy a utilizar para derivar y hallar la cuarta derivada. Pero ya para dejarla lista, su versión final, la vamos a escribir de esta manera. La tercera derivada, vamos a volver este exponente positivo, es 2 a la 2 por 3, vuelvo y repito, no hago los productos porque quiero ver cuál es la ley de formación para poder inferir cuál sería la fórmula para la enésima derivada. Pero esto sí lo vamos a bajar, quedaría 1 menos x y este exponente se vuelve positivo. Esto lo hago precisamente para eso, para volver el exponente positivo. Entonces, esta para mí sería la versión final de la tercera derivada. Pero para hallar la cuarta derivada, vamos a derivar dicha tercera derivada escrita en esta forma porque es más cómodo. Ahora, ¿yo hasta dónde derivo? Yo sigo derivando hasta que pueda vuelvo y repito, pueda decir cuál es la manera como se están formando estas expresiones que vamos obteniendo al ir derivando. Entonces, la cuarta derivada, recuerden que a partir de la cuarta derivada, en la notación de Newton, se utiliza un paréntesis para no confundir con potenciación. Entonces, esto quedaría, cuarta derivada respecto a x igual a, voy a derivar acá. Esto es una constante, entonces como es una constante, la dejamos quieta, la derivada una constante por una función, deje la constante quieta y derive la función, y vamos a derivar esto. La derivada de esto se hace por regla de la cadena, baja el exponente, menos 4, deje lo que está acá quieto, 1 menos x, pero el nuevo exponente es el que tenía restándole 1, entonces menos 4 menos 1 me da menos 5. Pero a su vez, como es regla de la cadena, multiplique por la derivada interna, de lo que está dentro. Entonces la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es menos 1. De nuevo, esto da un término, un solo término, o sea, solo multiplicaciones podemos simplificar un poco la expresión. Entonces esto me da este menos con este menos se va. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que la cuarta derivada es 2 a la 2 por 3 por 4. Y esto, si lo quiero volver positivo, va a ser 1 menos x a la 5. Si quiero volver el exponente positivo, quiero decir. Listo. Entonces, yo creo que ya en este punto, más o menos, nos podemos dar cuenta cómo se están formando los términos. Fíjense lo siguiente. Miren que a partir de acá, por ejemplo, yo puedo decir más o menos cómo va a ser la quinta derivada. Yo puedo decir que la quinta derivada, en este caso, ¿cómo me va a dar? Miren que en todas estas derivadas aparece un 2 a la 2, a partir de la segunda. En la primera no, pero a partir de la segunda aparece un 2 a la 2. O sea que aquí va a quedar un 2 a la 2. Eso es lo que nosotros inferimos. En la tercera derivada aparece un 3. En la cuarta derivada aparece un 3 por 4. Entonces yo diría que en la quinta derivada debe aparecer el 3, el 4, pero además debe aparecer el 5. Entonces esto da 3, 4 y 5. Además, vemos que en el denominador aparece un paréntesis 1 menos x en todos los casos. 1 menos x, 1 menos x, 1 menos x. Solo que en la segunda derivada aparece elevada al cubo, en la tercera elevada a la 4, una unidad arriba, en la cuarta a la 5. O sea que en la quinta deberíamos esperar que apareciera sexta derivada. Pero ahora fíjense un detalle, y es que esto de acá, yo lo podría escribir así. Por ejemplo aquí, esta derivada yo la podría ver como 2 a la 2, lo puedo ver como 2 por 1 por 2 sobre 1 menos x al cubo. El 1 no afecta en nada porque estamos multiplicando, 1 por 2 es 2 y 2 por 2 da 2 a la 2. Miren que en este caso, esto yo lo podría ver de la siguiente manera. Yo podría poner un 2 acá y de nuevo, partir esto por 1 por 2. Esto me da 2 por 2, pero ahora viene multiplicado por 3 sobre 1 menos x a la 4. Y fíjense que acá, esto yo puedo hacer lo mismo con este 2 a la 2, verlo como 2 por 1 por 2. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque fíjense que en este caso, si este 2 a la 2 lo veo como 2 por 1 por 2, y ahora dejo el 3 acá, dejo el 4 acá que venían, y queda 1 menos x aquí a la 5. Si ustedes se dan cuenta, esto de acá es 2 factorial. Esto de acá es 3 factorial. Esto de acá es 4 factorial. Entonces, acá puedo hacer lo mismo. Y acá hago exactamente lo mismo. Este 2 a la 2 lo expreso como 2 por 1
por 2, por 3, por 4, por 5, acá usé paréntesis en lugar de utilizar el signo de multiplicación, es lo mismo, a la 6, entonces esta expresión sería 2 por 5 factorial sobre 1 menos x a la 6. Y si se dan cuenta ya estamos en capacidad de inferir una fórmula para la enésima derivada. Entonces vamos a decir, por lo tanto, la enésima derivada de f evaluada en x es igual a ¿qué? Fíjense que en todos, cuando lo escribo de esta manera, en todos viene un 2. Este primer 2, entonces va a venir un 2. Multiplicado por, cuando era segunda derivada, acá me quedó 2 factorial. Cuando era tercera derivada, acá me quedó 3 factorial. Cuando es cuarta derivada, acá me queda 4 factorial. Quinta derivada me queda 5 factorial. Entonces lo que uno infiere es que el factorial que aparece acá es exactamente corresponde con el orden de la derivada. Entonces cuando es enésima derivada, pues acá va a aparecer un n factorial. Y además, fíjense que en todos los denominadores aparece 1 menos x, solo que en la segunda derivada aparece a la 3, en la tercera a la 4, o sea, una unidad por encima del orden de la derivada, en la cuarta 1 por encima 5, en la quinta 6. Entonces en la derivada enésima uno esperaría que acá apareciera n más 1, ¿listo? Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ley de formación también aplica para la primera derivada, ¿no es cierto? 1 factorial es 1, por 2 es 2, y acá 1 más 1 es 2. O sea que esta fórmula es cierta a partir de la primera derivada. Para n igual 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces, esta sería la fórmula que nosotros inferimos a partir de esto. Ahora, otra cosa sería demostrar. Si yo quisiera demostrar que esta fórmula efectivamente es cierta, debería hacerlo mediante probablemente inducción matemática. Pero pues el ejercicio era simplemente inferir la fórmula, no demostrar. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí.